Hola. Yo otra vez jeje. Señoras y señores, se acabó la temporada de terror, pero tranquilos, porque aún tenemos historias navales. Verán, hay muchos barcos de guerra que son inmortalizados a pesar de haberse hundido. Pero no todos tienen tanta suerte, así que les traigo los 3 peores barcos de guerra. Espero lo disfruten. 1. El HMS Captain. El HMS Captain fue un buque de guerra acorazado de torreta de la Royal Navy, votado en 1869. Innovación. Fue un barco muy notable y controvertido para su época, diseñado por el capitán Cooper Phipps Coles. Su característica principal era el uso de torretas giratorias blindadas para su artillería pesada, un diseño precursor de los acorazados modernos. Diseñador. El capitán Coles, un oficial naval, impulsó fuertemente su diseño, incluso contra las advertencias de otros ingenieros. Objetivo. Estaba destinado a ser uno de los buques de guerra más poderosos del Imperio Británico, combinando el poder de fuego de las torretas con un aparejo de velas para la navegación oceánica. El barco entró en servicio en 1870 y comenzó pruebas de mar, incluyendo una travesía oceánica a Gibraltar. ¿Qué salió mal con el barco? El HMS Captain naufragó el 7 de septiembre de 1870 en un temporal frente al Cabo Finisterre, España, en lo que se convirtió en una de las mayores tragedias marítimas en tiempo de paz de la Royal Navy. El desastre se debió a errores fatales en su diseño y construcción, a pesar de las advertencias previas. Francobordo demasiado bajo. Para que las torretas pudieran disparar por encima de la borda, el diseño requería un francobordo, distancia entre la cubierta y la línea de flotación, muy bajo. Originalmente se proyectó con uno bajo, pero sobrepeso y pérdida de estabilidad. El barco fue construido pesando aproximadamente 735 toneladas más de lo previsto. Este exceso de peso hizo que se hundiera más en el agua, reduciendo el francobordo a solo 2,37 metros, lo que fue considerado absolutamente inseguro por el constructor jefe de la Royal Navy, Edward James Reed, quien fue ignorado. Centro de gravedad elevado, inestabilidad. La necesidad de poder navegar en alta mar llevó a la adición de un extenso y pesado aparejo de velas, que elevó peligrosamente el centro de gravedad del buque. El desastre. En la noche del 6 al 7 de septiembre de 1870, mientras navegaba de vuelta a Inglaterra cerca del Cabo Finisterre, el buque se encontró con una fuerte borrasca, Galerna. Con el velamen desplegado, la presión del viento y el oleaje hicieron que el barco escorara, se inclinara, peligrosamente. Debido al francobordo extremadamente bajo, el agua penetró rápidamente por la cubierta, especialmente a través de las aperturas necesarias para las torretas y la ventilación. El buque perdió su ya reducida estabilidad, volcó completamente y se hundió rápidamente. Consecuencias. La tragedia fue enorme. Pérdidas humanas. Murieron aproximadamente 482 o 453, según otras fuentes, de los cerca de 500 tripulantes a bordo, salvándose solo 18 personas. Víctimas notables. Entre los fallecidos se encontraban el propio diseñador, el capitán Cooper Phipps Coles, y el comandante del buque, el capitán Hugh Talbot Burgoyne. Lección aprendida. La corte marcial posterior dictaminó que el buque zozobró por la presión del viento asistida por el oleaje, pero señaló que el barco fue construido en oposición a las opiniones de expertos navales y que su estabilidad era peligrosamente reducida. El desastre sirvió como una dura y costosa lección sobre la importancia de la estabilidad en el diseño naval y la necesidad de priorizar la ingeniería sobre la presión pública. 2. El USS Vesuvius. El USS Vesuvius, 1888, fue un buque de guerra único en la historia naval de los Estados Unidos, diseñado esencialmente como un banco de pruebas operativo para los llamados cañones de dinamita Dynamite Guns. Historia. Puesta de quilla y construcción. Fue encargado por la Pneumatic Dynamite Gun Co. de Nueva York y construido por William Crampison en Filadelfia. Se puso la quilla en septiembre de 1887 y fue votado el 28 de abril de 1888. Comisionamiento. Entró en servicio el 2 de junio de 1890 en el astillero naval de Filadelfia. Concepto.
Su diseño surgió en una época de rápidos avances navales donde el principal problema era la inestabilidad de la dinamita, el explosivo preferido para las ojivas navales en ese momento, cuando se sometía a la aceleración violenta de los propulsores de pólvora negra estándar. Se necesitaba un método de propulsión menos violento. Guerra hispano-estadounidense. Su periodo de servicio más notable fue durante la Guerra hispano-estadounidense, 1898, donde se acercó sigilosamente a la costa de Santiago de Cuba para disparar sus salvas susurrantes, debido al propulsor de aire comprimido, contra las fortificaciones españolas, especialmente en Socapa. Ancho, 8.1 metros, 26.6 pies, velocidad máxima más de 21 nudos, fue considerado muy rápido para su época, propulsión doble hélice, máquinas de vapor de triple expansión vertical. Tripulación 70 oficiales y marineros. El armamento principal. Los cañones neumáticos. El aspecto más definitorio fue su armamento principal, una batería única en el mundo. Cañones. 3 cañones neumáticos, impulsados por aire comprimido, de 15 pulgadas, 38 centímetros, de calibre. Montaje. Estaban fijos, montados lado a lado a proa, adelante, de la nave, con una elevación fija de 16 grados. Propulsión. Para disparar, utilizaban aire comprimido en lugar de pólvora. Esto permitía la aceleración gradual del proyectil, evitando que la inestable carga explosiva de dinamita estallara dentro del cañón proyectiles. Llevaba 10 proyectiles por cañón. Los proyectiles utilizaban una espoleta eléctrica que podía detonar por contacto con un retardo para explotar bajo el agua. Funcionamiento. La eyección del proyectil se lograba liberando aire comprimido almacenado. El alcance se controlaba variando la cantidad de aire comprimido liberado debido al montaje fijo. Toda la nave tenía que girar para apuntar lateralmente. Esto, junto con el alcance relativamente corto de los proyectiles de dinamita, fue la principal limitación del diseño. A pesar de sus innovaciones, la experiencia demostró 2 inconvenientes principales en el armamento principal: alcance demasiado corto, método de apuntamiento inexacto, y crudo. Eventualmente, el Vesuvius fue reclasificado y en 1907 se le retiró el armamento neumático, siendo reequipado con torpedos. Fue dado de baja en 1922. 3. El HMS Powerful. El HMS Powerful fue el buque líder de su clase de cruceros protegidos, Protected Cruisers, votado en 1895. Fue uno de los cruceros más grandes y más rápidos del mundo en el momento de su construcción, diseñado para la defensa y el dominio de las rutas marítimas del Imperio Británico. Fue un barco que cumplió con éxito algunas tareas navales, pero su diseño representó una visión obsoleta de la guerra naval, lo que lo convirtió rápidamente en una decepción costosa. Historia operativa destacada. El Powerful no tuvo una carrera de combate espectacular, pero se destacó en roles en ultramar. El gigante de ultramar. Junto con su buque gemelo, el HMS Terrible, fue diseñado específicamente para servir en las estaciones navales de China y Australia, donde se necesitaba un buque capaz de superar en velocidad y armamento a cualquier potencial amenaza de cruceros extranjeros, especialmente rusos y franceses. El rescate de Ladysmith, 1900. Su episodio más famoso ocurrió durante la Segunda Guerra Boer en Sudáfrica. El barco estaba estacionado en Ciudad del Cabo cuando se le ordenó ayudar a defender la ciudad de Ladysmith, que estaba sitiada. Debido a que sus cañones navales principales no podían elevarse lo suficiente para disparar a larga distancia, el almirantazgo autorizó a la tripulación a desmontar y transportar los cañones de 120 milímetros, 4.7 pulgadas, del crucero por tierra, utilizando improvisados carruajes de armas tirados por bueyes, para usarlos en la defensa de Ladysmith. La acción de sus cañones y, sobre todo, de su tripulación, que luchó en tierra como infantería de marina, fue vital para el alivio del sitio. Este evento convirtió a las tripulaciones del Powerful y el Terrible en héroes nacionales. Buque insignia en Australia. Sirvió como buque insignia en la estación de Australia a principios del siglo XX. Fin de servicio. Fue reclasificado como buque escuela después de 1912, rebautizado como HMS Impregnable primero en 1919, y finalmente vendido como chatarra en 1929. ¿Qué salió mal en el diseño?
El gran fallo, el diseño del Powerful se basó en la premisa de crear un buque gigante y veloz con un armamento variado. Sin embargo, en la práctica, resultó ser un fracaso de diseño conceptual, debido a la falta de eficiencia y al enorme coste operativo. Un consumo excesivo de carbón y poca autonomía. Este fue el fallo más crítico que lo hizo inviable económicamente. Calderas ineficientes. El Powerful fue uno de los últimos cruceros en utilizar calderas cilíndricas, Scotch boilers, para alimentar sus máquinas de vapor, en lugar de las más modernas y eficientes calderas de tubos de agua. Carbón en el bolsillo. Sus motores consumían una cantidad prodigiosa de carbón, incluso a velocidad de crucero. Para alcanzar su velocidad máxima de diseño, el consumo era tan alto que su autonomía, rango operativo, se reducía dramáticamente costo operativo. Esto lo convirtió en un buque enormemente caro de operar y mantener en las rutas largas, lo que minó el propósito de ser un crucero de largo alcance. 2. Armamento heterogéneo y obsoleto. Su armamento se volvió rápidamente desfasado y poco práctico. Armamento principal débil. Sus cañones principales de 234 milímetros, 9.2 pulgadas, eran grandes, pero la doctrina naval avanzaba hacia el concepto de todo cañón grande All Big Gun, para simplificar la dirección de tiro. Demasiados calibres. Tenía una mezcla compleja de calibres. $2, 9. Segundo dólar, $12, sexto dólar, y una gran cantidad de cañones más pequeños. Esta mezcla dificultaba la estimación de distancia y el control de tiro en combate. 3. Protegido, no acorazado. Aunque oficialmente era un crucero protegido, Protected Cruiser, su tamaño y coste eran comparables a los de un crucero acorazado, Armored Cruiser, de la época, pero carecía del blindaje de cinturón lateral que definía a estos últimos. Solo su cubierta blindada, con una pendiente, ofrecía protección vital, mientras que sus costados permanecían vulnerables al fuego de cruceros enemigos más modernos. En resumen, el HMS Powerful fue el pináculo de un diseño anticuado, el crucero protegido gigante, justo antes de que el HMS Dreadnought revolucionara el diseño naval en 1906, haciendo que barcos como el Powerful fueran obsoletos de la noche a la mañana, debido a su ineficiencia y a su compromiso de velocidad sobre blindaje. Gracias por ver. Espero que sepan que hice 2 videos para medio compensar la inactividad. Muchas gracias por ver. Jejejeje, no olvides suscribirte para más. Chao.